Y si las ideas más influyentes y poderosas de la ciencia ficción de Hollywood nacieron lejos de Los Ángeles, en un lugar donde sueños surrealistas, miedos crudos e imaginación audaz colisionaron en los escenarios japoneses, durante décadas estas películas moldearon el diseño de criaturas, la construcción de mundos y el tono emocional en Hollywood, pero la mayoría de los espectadores nunca han oído hablar de ellas. Hoy desvelamos 13 joyas ocultas de la ciencia ficción japonesa, que redefinieron el futuro del cine estadounidense sin recibir jamás el crédito merecido. Número 13. Los Mysterianos. A los Mysterians se les suele recordar como un espectáculo de invasión de serie B, pero su verdadero poder reside en cómo transformó discretamente la base visual y emocional del cine espacial americano. Cuando la película llegó en 1957, el público occidental nunca había visto armaduras alienígenas coloreadas con patrones audaces y unificados que sugerían una única sociedad militarista, ni tampoco habían presenciado un robot gigante avanzando pesadamente por la Tierra con una escala tan operística. George Lucas se refirió más tarde a esta película durante las primeras sesiones de lluvia de ideas, destacando la claridad hipnótica de sus siluetas, los cascos distintivos y los haces de rayos que parecían casi ceremoniales. Esas ideas sembraron las primeras semillas para las armas de energía y las fuerzas galácticas uniformadas que aparecieron en Star Wars. Los Mysterians también introdujeron la noción de alienígenas no como monstruos, sino como una raza trágica que buscaba su supervivencia, una ambigüedad moral que dio forma a las narrativas posteriores de Hollywood. Su influencia resurgió en el arte conceptual de superproducciones estadounidenses inspiradas en seriales, donde la armadura aerodinámica y la diplomacia alienígena formal se convirtieron en rasgos distintivos. En efecto, esta infravalorada película japonesa estableció los cimientos para el tono de un solemne mito cósmico que continúa resonando a través de las epopeyas de Hollywood. Número 12. Gorath. Gorath llegó al mundo con una premisa que infundió un miedo a escala planetaria, una estrella errante en colapso que se precipitaba velozmente hacia la Tierra, obligando a la humanidad a entrar en un estado de emergencia global. Las películas de desastres de Hollywood adoptarían más tarde esta estructura, pero Gorath llegó décadas antes, presentando un esfuerzo de ingeniería mundial unificado para alejar a la Tierra del peligro. Esta audaz idea moldeó el núcleo narrativo de posteriores superproducciones estadounidenses como Armageddon o Deep Impact, donde los científicos se apresuran para detener una amenaza celestial inminente. Gorath presentó el dramático plan de reuniones políticas frenéticas, creciente temor en observatorios y máquinas colosales construidas a velocidades imposibles. Estos elementos crearon un tono de espectáculo apocalíptico que Hollywood adoptó por completo. Incluso el concepto de un megaproyecto heroico de último minuto surgió de esta película. Los equipos de efectos especiales en los Estados Unidos estudiaron Gorath para la iluminación de maquetas y los modelos de destrucción, destacando cómo el enfoque japonés lograba crear un peso emocional a través de un colapso ambiental gradual. Aunque hoy en día es rara vez mencionado, Gorath es un eslabón perdido en la evolución del cine de desastres con amenazas globales. Casi toda catástrofe cósmica del Hollywood moderno le debe algo a su visión tan innovadora. Número 11. Matango. Matango es un estudio inquietante de la decadencia, tanto física como moral. Cuando se estrenó en 1963, el mundo no tenía un nombre para el body horror, pero este thriller japonés definió su lenguaje mucho antes de que el término existiera. Su relato de náufragos que se transforman lentamente en criaturas fúngicas presentaba el horror como una pérdida de identidad y cordura, más que un simple peligro físico. Directores en América tomaron nota. John Carpenter habló de su influencia en La Cosa, describiendo cómo su inquietante quietud y gradual transformación moldearon su enfoque del terror a las criaturas. David Cronenberg también reflejó elementos de Matango en sus primeros trabajos, especialmente el tema de la infección alterando el deseo humano. Guillermo del Toro elogió su diseño de Pesadilla, donde hongos grotescos crecen de figuras que alguna vez fueron humanas, creando un terror que florece lentamente en pantalla. Matango también introdujo la idea de que el aislamiento lleva a la locura, un tema ampliamente adoptado en el cine de género estadounidense. La película usó oscuridad, faroles oscilantes y un impacto sutil en vez de violencia estridente, un estilo que resonó durante décadas en el horror psicológico de Hollywood. Su influencia se oculta en todo relato donde el temor surge desde el interior del cuerpo humano. Aunque sutil, Matango sembró todo un movimiento de la estética del terror estadounidense que aún prospera hoy. La entrada número 10. Atragon. Atragon es una visión monumental de un inmenso poder submarino, de combates míticos y de una ambición tecnológica.
Cuando emergió en 1963, las audiencias presenciaron algo que Hollywood aún no se había atrevido a imaginar: un supersubmarino capaz de excavar a través de la tierra, volar sobre los océanos y perforar fortalezas enemigas. El Gotengo se convirtió en uno de los vehículos más influyentes en el diseño de ciencia ficción e inspiró profundas corrientes en el cine de aventuras estadounidense. Atragon fusionó el misticismo del viejo mundo con el futu, ingeniería futurista que creaba una historia donde un imperio perdido emergía del mar para reclamar el mundo. La combinación de leyenda antigua y guerra de alta tecnología se transformó en un modelo para los grandes éxitos de taquilla occidentales. Irwin Allen tomó prestado el concepto de submarinos híbridos para sus épicas producciones televisivas, mientras que películas posteriores como Atlantis, El Imperio Perdido y Aquaman hicieron eco de su visión de reinos submarinos masivos y máquinas imposibles. Atragon también estableció una gramática visual de pasillos metálicos, giróscopos que giraban y centros de control luminosos que los diseñadores estadounidenses adoptaron más tarde. La película creó una estructura singular donde la propia nave se convierte en un personaje que representa la rebeldía humana. Hollywood absorbió esta idea por completo. Cada vez que un submarino de superarma hace su aparición en la gran pantalla de cine, se percibe la tenue sombra de Atragon, que parece guiar su pulso cinematográfico. Número 9. Goke Body, el ladrón del infierno. El secuestrador del infierno llegó con un apocalipsis surrealista, donde un avión en tierra se convierte en la cuna de una pesadilla alienígena. Su cielo ardiente, pintado en tonos de rojo puro y naranja, dejó asombradas a las audiencias en 1968, y esta audacia visual se extendió a lo largo de las décadas en el cine estadounidense. Quentin Tarantino hizo referencia directa a la película durante la creación de Kill Bill, inspirándose en sus cielos hipersaturados y sus paisajes desolados. El parásito alienígena entra en los huéspedes a través de una hendidura vertical en la frente, un diseño que influyó en los especialistas en criaturas que más tarde trabajaron en The Faculty y Prometheus. La película explora el colapso moral entre los supervivientes, revelando cómo el miedo saca a relucir la crueldad y la desesperación. Hollywood repitió esta narrativa en películas donde extraños, atrapados en espacios confinados, luchan tanto contra monstruos como entre sí. Goke también introdujo el pavor existencial en el género de invasiones alienígenas, mostrando a los extraterrestres como jueces cósmicos en lugar de conquistadores. Su iluminación psicodélica, los zooms lentos y la quietud onírica moldearon un nuevo tono para el horror de ciencia ficción estadounidense. Esta joya oculta japonesa se convirtió en un arquitecto silencioso del inquietante ambiente surrealista, encontrado en docenas de thrillers de Hollywood que le siguieron. Número 8. La guerra en el espacio. La guerra en el espacio a menudo es vista como la enérgica respuesta de Japón al creciente entusiasmo global por las óperas espaciales. Sin embargo, en 1977 también aportó ideas fundamentales que los diseñadores de Hollywood adoptaron más tarde. La película presenta cazas estelares en batallas a alta velocidad a través del vacío, con estelas láser pintando la oscuridad. Estos visuales reflejaban las luchas espaciales cósmicas que pronto definieron las franquicias espaciales americanas. La guerra en el espacio ofreció un ejemplo temprano de antiguos imperios alienígenas ocultos por las galaxias mucho antes de que estas narrativas se volvieran comunes en los éxitos de taquilla occidentales. Los diseñadores de producción en Estados Unidos destacaron el enfoque de la película hacia los interiores de las naves espaciales, donde paredes metálicas angulares, monitores brillantes y estaciones tácticas abarrotadas crearon una sensación de futurismo vivido. Este enfoque resonó más tarde en películas que definieron el género, donde la tecnología parece funcional en lugar de ceremonial. La película también presentó a un comandante alienígena villano, cuya presencia ritualista estableció estándares para antagonistas cósmicos en mundos posteriores de Hollywood. Su influencia no es abiertamente celebrada, sin embargo, fragmentos de su imaginería visual se manifiestan por doquier, desde las sagas espaciales animadas de los años 80 hasta las grandes producciones épicas del siglo XXI. La película La guerra en el espacio funcionó como una auténtica forja visual que contribuyó a moldear el lenguaje cinematográfico contemporáneo de la guerra galáctica en la pantalla grande. Número 7. Mensaje del espacio. Mensaje del espacio llegó como una deslumbrante fusión de folclore de fantasía y aventura cósmica. Cuando se estrenó en 1978, muchos críticos occidentales lo desestimaron como una curiosidad colorida. Sin embargo, los cineastas estadounidenses le prestaron mucha atención. Esta epopeya japonesa entrelazó destinos heroicos, brillantes semillas celestiales y un grupo de guerreros inverosímiles unidos por el destino. Hollywood expandiría más tarde este espíritu narrativo en muchas películas de fantasía espacial durante la década de 1980. Message from Space introdujo una cadencia muy particular donde el misticismo es el que verdaderamente dirige la tecnología y no de la manera opuesta. Esta misma concepción reapareció en Willow y en otras producciones de aventuras estadounidenses que combinaron elementos propios de los cuentos de hadas con un impresionante espectáculo futurista. Los diseñadores en los Estados Unidos admiraron sus elaborados vestuarios, las armas enjolladas y los efectos de luz centelleantes que daban a cada batalla una aura mítica.
La película también exploró el profundo peso emocional de la rebelión contra imperios abrumadores, un tema que se volvió fundamental para las sagas de ciencia ficción estadounidenses. Aunque las audiencias de hoy rara vez mencionan este título, los cineastas lo reconocen como una chispa inicial para la rama de la ciencia ficción de Hollywood impulsada por la fantasía. Message from Space se erige como un puente lleno de sueños entre la narración mítica y la guerra cósmica, dando forma a toda una generación del cine estadounidense de aventuras espaciales. Número 6. Virus. Virus es considerada una de las historias de desastres globales más ambiciosas que se hayan filmado jamás. Estrenada en el año 1980, esta producción cinematográfica japonesa mostraba un escenario verdaderamente escalofriante, donde un patógeno creado por el ser humano se extiende rápidamente por cada continente, dejando únicamente pequeños focos aislados de supervivientes en las regiones más extremas. Mucho antes de que la industria de Hollywood explorara las pandemias globales, Virus nos presentó un análisis meticuloso de la tensión política, la urgencia científica y el colapso a escala mundial. Su estructura se convirtió en una plantilla que películas estadounidenses como Outbreak y Contagion luego perfeccionaron. Virus utiliza escenarios internacionales, debates militares y saltos temporales catastróficos para crear una sensación de fatalidad imparable. Hollywood admiró este enfoque de amplio alcance, donde una sola crisis se extiende por naciones y culturas. La película también fue pionera en el recurso narrativo de científicos, compitiendo contra un reloj biológico, una estructura repetida sin cesar en los thrillers estadounidenses. Su retrato de la cooperación global y las decisiones militares secretas se hizo eco en el cine pandémico occidental posterior. Aunque hoy en día rara vez se proyecta, Virus permanece como una piedra angular que dio forma a la tensión del realismo y a las apuestas emocionales de la narrativa de desastres de Hollywood. Número 5. Sayonara Júpiter, 1984. Sayonara Júpiter surgió en 1984 como una ópera cósmica a gran escala que se atrevió a mezclar temas ambientales con la exploración del espacio profundo. Los escritores americanos de Star Trek tuvieron en cuenta la película durante los primeros borradores de Star Trek 4, en particular, su forma de representar a las criaturas marinas gigantes que se comunicaban mediante señales misteriosas. Sayonara Júpiter genera su tensión a partir de un intento desesperado por evitar un evento solar catastrófico, mientras que también representa a la humanidad como heroica y defectuosa. Hollywood adoptó muchos de estos temas, utilizando amenazas de escala cósmica emparejadas con dilemas humanos íntimos. La película exhibió grandes interiores de naves estelares, repletos de consolas luminosas y pozos de control multinivel, un enfoque de diseño que resurgió en la televisión de ciencia ficción estadounidense. Su mensaje sobre salvar la Tierra mediante la unidad en lugar de la conquista también se volvió fundamental para las epopeyas espaciales occidentales posteriores. La película mezcla especulación científica con narración emocional, creando un tono que los estudios americanos adoptaron repetidamente en filmes donde la humanidad debe enfrentar lo desconocido. Sayonara Júpiter se erige así como una influencia silenciosa pero poderosa que ayuda a dar forma al corazón ecológico y filosófico del cine espacial occidental. Número 4. Los lentes rojos, 1987. Los lentes rojos llegaron en 1987 como un rompecabezas político surrealista envuelto en una estética noir y ciencia ficción distópica. Dirigida por Mamoru Oshii, presentaba una sociedad gobernada por el miedo, la corrupción y una burocracia militarizada. Cineastas de Hollywood más tarde harían eco de estos temas en películas donde frías instituciones aplastan la individualidad. The Red Spectacles construyó un mundo donde unidades de policía blindadas acechan a civiles por callejones empapados de humo, lluvia artificial y un silencio opresivo. Estas imágenes crearon un ambiente inquietante que inspiró la sensibilidad visual del cine de género americano posterior, como Dark City y Blade, donde la realidad se vuelve inestable y las estructuras autoritarias retuercen la vida ordinaria en una pesadilla. La película también introdujo un estilo narrativo fragmentado, donde las secuencias de sueños y los recuerdos poco fiables se mezclan, creando una desorientación que los directores estadounidenses adoptaron a lo largo de los años 90. Guillermo del Toro elogió su audaz mezcla de filosofía y absurdo, destacando cómo moldea la textura emocional en lugar de una trama directa. Diseñadores de Hollywood estudiaron las unidades caninas blindadas y los crudos fondos industriales que influyeron en visiones posteriores de la policía distópica. Las gafas rojas sigue siendo una de las obras de ciencia ficción más atrevidas estilísticamente de Japón, y su influencia se percibe sutilmente en muchas representaciones estadounidenses de opresión psicológica e institucional. Número 3. Gunhead, de 1989. Gunhead irrumpió en las pantallas en ese mismo año con un estilo industrial crudo que fusionaba el miedo cyberpunk con una guerra de alta tecnología, todo ello dentro de una fortaleza isleña abandonada. Su visión cruda de robots averiados que goteaban aceite, humo y chispas cautivó la imaginación de los equipos de efectos especiales en los Estados Unidos. Se inspiraron en su realismo mecánico mientras desarrollaban aparejos de criaturas y sistemas animatrónicos para hitos de Hollywood como Aliens y RoboCop.
Gunhead creó una atmósfera donde la humanidad lucha contra máquinas oxidadas dentro de imponentes cámaras de acero, haciéndose eco de un futuro moldeado por la automatización descontrolada. Esta estética influiría más tarde en la pesadilla tecno-industrial que se convirtió en un pilar fundamental de la era de Matrix. Gunhead también popularizó la idea de un mech como un vehículo recuperado en lugar de un prototipo militar pulido, inspirando a las producciones estadounidenses a representar las máquinas como reliquias imperfectas. Su iluminación claustrofóbica, pasillos estrechos y hardware devastado por la guerra dieron forma al lenguaje de producción de futuros thrillers de ciencia ficción. Aunque Gunhead jamás logró un éxito comercial generalizado, estableció un estilo muy marcado para la maquinaria bélica, con cicatrices de batalla, al que Hollywood recurrió una y otra vez al representar futuros distópicos. En segundo lugar, Zeiram, de 1991. Zeiram surgió en 1991 como un audaz híbrido de horror de criaturas, acción pulp y un diseño biomecánico surrealista. Su monstruo central se convirtió en una de las creaciones más impactantes del cine japonés, presentando una imponente figura humanoide con un rostro inquietante montado sobre un segundo organismo vivo. Artistas de criaturas de Hollywood estudiaron a Zeiram detenidamente, admirando cómo sus animatrónicos mezclaban armadura rígida con texturas orgánicas cambiantes. Diseñadores de Predator 2 y series de ciencia ficción posteriores tomaron elementos de su movimiento de apertura de cabeza, sus largos apéndices tipo zarcillo y su estilo de caza silencioso e implacable. Zeiram también introdujo un ritmo narrativo donde una criatura imparable acecha a los héroes a través de intrincados escenarios, llenos de sombras y humo a la deriva. Este enfoque resonó en las películas de Hollywood, donde el villano se convierte en una silenciosa y amenazante fuerza de la naturaleza. Las secuencias de acción de la película utilizan saltos a cámara lenta, explosiones prácticas y cambios inquietantes entre entornos del mundo real y dimensiones de bolsillo, creando un estilo que los equipos de efectos visuales estadounidenses emularon en aventuras de ciencia ficción posteriores. Aunque rara vez es mencionado por las audiencias masivas, Zeiram sirvió como un manual de diseño fundamental para muchos artistas occidentales, dando forma a criaturas monstruosas que aún hoy dominan la cultura popular. En primer lugar, Jellyfish Eyes, del año 2013. Jellyfish Eyes llegó en el año 2013 como una sorprendente mezcla de la energía psicodélica del pop art y una ciencia ficción juvenil impulsada por monstruos. Dirigida por el artista de renombre internacional Takashi Murakami, la película presentó un mundo extraño pero emocionalmente potente, donde los niños establecen lazos con criaturas flotantes surrealistas conocidas como FRIENDs. Los diseñadores de Hollywood no tardaron en percatarse del enfoque tan particular de la película. En vez de simplemente crear formas monstruosas, motivadas únicamente por el terror, Murakami supo combinar formas suaves, colores vivos y texturas biológicas realmente inquietantes. Este contraste transformó la filosofía detrás de varios equipos estadounidenses de diseño de criaturas a mediados de la década de 2010. Los artistas conceptuales de Marvel reconocieron haberse inspirado en Jellyfish Eyes durante la fase 3, destacando cómo sus monstruos, a la vez suaves e inquietantes, sugerían nuevas formas de mezclar la inocencia con el peligro oculto. La película también presentó una narrativa en la que el trauma emocional se manifiesta en criaturas físicas, una técnica que más tarde resonó a través de las historias de fantasía y ciencia ficción occidentales. La visión de Murakami mezcló la imaginación infantil con apuestas apocalípticas, creando un tono único que resonó profundamente con los narradores de Hollywood, que buscaban nuevos enfoques para la mitología de monstruos. Jellyfish Eyes demostró que las criaturas de ciencia ficción podían ser simbólicas, caprichosas y emocionalmente reflexivas a la vez. Aunque es un lanzamiento reciente, su impacto en la estética del diseño de criaturas y el ambiente narrativo estadounidenses es innegable, convirtiéndolo en el deep cut principal que silenciosamente redefinió el lenguaje visual en evolución de Hollywood. La ciencia ficción japonesa ha moldeado Hollywood de formas que la mayoría de los espectadores aún no perciben. Su influencia se extiende por debajo de cada nave estelar, de cada criatura y de cada mundo rebosante de maravillas futuristas. Desde óperas espaciales olvidadas hasta el horror corporal más surrealista, estas películas cambiaron el lenguaje visual mucho antes de que los estudios estadounidenses adoptaran sus ideas. Al redescubrir estas 13 joyas ocultas, reconocemos los verdaderos orígenes de muchos hitos cinematográficos y la imaginación global que los impulsa.